generen los gráficos. El ensayo triaxial en este momento va a ser un poquito complicado hacer, ¿verdad? Vamos a ver si podemos hacer más adelante, porque la experiencia que tuvimos del corte directo es que son muchos. Entonces, de repente, ni espaciando, creo que se alcanzó la meta que queríamos, ¿verdad? Vamos a ver cómo organizamos, voy a organizar con Miguel a ver cómo podemos ir para que hagan el ensayo. Y quedan dos grupos pendientes también, profe, de resistencia al corte que no pudieron llegar al laboratorio. Eso ya está habilitado. Mañana a partir de las 9 de la mañana pueden asistir al laboratorio. Necesitamos cerrar todo eso para poder ir al otro ensayo. Eso ya está habilitado. Yo ya hablé esta mañana con la gente del laboratorio, ¿verdad? Y no hay problema, ¿verdad? Dale, profe. Gracias. Así que eso ya está. Bueno, entonces, con eso cerramos lo que es resistencia al corte y hoy iniciamos otro tema que se llama empuje de suelo. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Los ejercicios fueron claros? ¿No hay ningún problema? ¿Se entiende? Es mi pregunta. ¿Leyeron ya? ¿Estudiaron algo? Nadie tampoco me contesta, entonces voy a preguntar. Sí. La parte de resistencia al corte sí hicimos unos cuantos, o sea, vimos los ejercicios que había subido con el profesor Nicolás. Sí. Revisamos un poco de eso. Ya, perfecto. Yo tengo otros ejercicios, entonces si de repente ustedes quieren hacer ejercicios, ¿verdad? Yo no tengo problemas, o sea, no tengo problemas de hacer otro día de ejercicios, por ejemplo, si les parece, ¿verdad? Entonces, si quieren, hacemos una reunión de ejercicios y vemos otro tipo de ejercicios, ¿verdad? Para que vayan teniendo más datos, ¿verdad? Pero eso ya depende de ustedes, sin problema. Sí, sería bueno también hacer contigo, profe, los ejercicios. Perfecto. Entonces vamos a ver de hacer, probablemente a lo mejor es, no sé, o el lunes o antes del examen, ¿verdad? Para poder tener más claro eso, ¿sí? Bueno, Profe, para sí, el examen entonces saldría la parte de ensayos, resistencia al corte y triaxial, ¿verdad? O otra resistencia al corte nomás. para el examen es exploración del subsuelo y resistencia al corte. Sí, y en la exploración del subsuelo está toda la parte de los ensayos también y de la, ¿cómo se llama? En, Con la palabra. en lo que es exploración del subsuelo está todo cargado, todo está cargado, o sea, toda la documentación que necesitan está. En resistencia al corte me falta cargar algunas planillas que yo había pedido que se cargue, pero revisé y no está cargado. Entonces yo necesito que ustedes carguen, o sea, pongan los datos que faltan, porque esos son trabajos prácticos que se tienen que ir entregando. Todo lo que es práctica de laboratorio, acuérdense que tenemos que entregar las planillas de laboratorio y tenemos que proceder también a hacer los valores, a obtener valores de SAFE. ¿Verdad? Entonces, máximo para mañana, ¿verdad? Tendríamos ya algunos valores. Porque entiendo que en la reunión que, o sea, en el laboratorio que hicieron no tomaron ningún dato, porque yo no le he visto a nadie con un cuaderno tomando datos. Hola, Profe, decime. es que no se podía luego tomar datos si es que la muestra que usamos, por ejemplo, nos dijo el mismo profe que no se podía usar porque era una muestra que no resistía luego nada, entonces no iba a salir ni un valor. Y nos mostraron nomás los Ah, o sea, artefactos. les dijo eso, era una muestra remoldeada que no se podía tener datos. Claro, Perfecto. por eso no había forma de tomar valores, profe. Genial. O sea, Juan, te digo, Juan Joy, lo que les digo a todos, cuando vamos al laboratorio, siempre es importante ya tener la planilla del laboratorio y ir haciendo y llenando los datos que se van obteniendo durante el proceso, ¿sí? Yo ahora les voy a pasar planillas que ya tienen datos. Lo lindo hubiese sido que podamos hacer ese proceso del llenado de las planillas y después de obtención de los valores de 6 de FI. Pero está bien, vamos a hacer como que ya hicimos todo el ensayo. Yo les voy a pasar los datos, ¿verdad? Y a partir de ahí sí les voy a pedir que elaboren los valores de 6 de FI. ¿Está bien? Vamos a hacer entonces un poquitito del revés. Sin problema. Bueno, entonces, hoy quiero hablar entonces de lo que es el empuje de suelo. Y voy a compartir pantalla. Necesito que participen, que pregunten. A mí me gusta mucho
Me gusta luego dar clase, realmente. Pero también me gusta cuando ustedes participan, ¿verdad? Porque hace que todo se enriquezca más, ¿verdad? Bueno, empezamos entonces con lo que es empuje de suelo. ¿A qué le llamamos empuje de suelo? Ustedes ven, ven la pantalla donde hay dos proyecciones donde está solamente el PowerPoint de exposición. Dos proyecciones, profe. Perfecto. Voy a sacar entonces mi otro... Espérenme un ratito. Un ratito. No, me permite. Un ratito, voy a sacar mi otra pantalla. Ahí ya van a ver. Ahí mal. Voy a volver a poner entonces. A ver. Ahí está. Ahí ven una, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Dale. Entonces, cuando hablamos nosotros de empuje del suelo, estamos hablando del material que trata o empuja una estructura que nosotros estamos construyendo. ¿Está bien? Para que exista realmente esa estabilidad, eso que está ahí tiene que estar en equilibrio. Siempre que nosotros tengamos fuerzas que se aplican, ¿qué es lo que tenía que ocurrir? Tenía que haber fuerzas que se contrapongan, ¿verdad? Para que todo ese sistema de fuerzas esté en equilibrio. Y eso es lo que buscamos realmente cuando vamos a empezar a hacer cálculos de empuje, ¿verdad? ¿Qué se trata? Se trata de reducir la deformación, que el sistema esté en equilibrio, que el sistema no tenga vuelco, ¿verdad? Entonces, vamos a ir trabajando con eso. ¿Para qué? Miren, esto que está aquí, esta pantalla que realmente es una pared pantalla, esto es el fondo de un silo, ¿verdad? Cuando yo quiero calcular una estructura como esta, fíjense que hay un empuje de suelo que se produce. Acá estoy marcando, ¿verdad? Entonces se usa este concepto. Cuando yo quiero hacer el cálculo de una muralla, ¿qué pasa con mi vecino? Yo tengo la muralla, ¿verdad? Y tengo que construir por debajo con un desnivel. Entonces, yo tengo la muralla, tengo la cimentación y el empuje del suelo del vecino empuja la muralla y en ese cálculo también tengo que meter conceptos de empuje, ¿verdad? Estas estructuras de contención de suelos son estructuras que se dimensionan también. Acá hay un empuje debido al suelo y aquí hay un empuje debido al agua. Ahí se ve mejor. Fíjense, acá hay toda una estructura, ¿verdad?, de contención. Aquí hay algunos problemas con la estructura de contención, ¿cierto? Y se ve, ¿verdad? Fíjense que hay un empuje del suelo, acá está un empuje del agua. ¿Qué suele ocurrir normalmente? El suelo empuja al muro y en épocas en que, por ejemplo, de escasas precipitaciones, el nivel del agua disminuye. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde la estabilidad, el suelo empuja al muro y el muro cae. Eso es lo que suele ocurrir en los arroyos, por ejemplo. Cuando termina el periodo de crecida del arroyo, muchos de los muros caen, ¿verdad? Fíjense que hay estructuras de contención, hay sistemas de cálculo. Fíjense, esto se hace con el CIPET, por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo calcular este muro de contención, ¿verdad?, sin problema. Pero aquí de nuevo, ¿qué tengo que poner? Tengo el suelo que sirve en la base, ¿verdad?, para la cimentación. El suelo que empuja el muro, que sería un suelo 1, y un suelo 2 que empuja el suelo. Y acá tengo una carga distribuida, ¿cierto? O sea, ven eso, ¿verdad? Sí se ve, profe. Fíjense que yo quiero calcular este muro. Ustedes me van a decir, yo voy a hacer todo automático, voy a hacer con el CIPE, pero ustedes tienen que darle al CIPE lo que ustedes necesitan como carga. Entonces, es importante entender qué es lo que pasa con este muro.
Este muro en este caso es de hormigón, ¿verdad? Esta es la pata, digamos, pata elefante del muro, ¿verdad? Y acá está todo el sistema de... Pero siempre hay un empuje de suelo, en este caso un empuje activo, que se produce por estos dos tipos de suelos que están aquí, pero también hay una carga distribuida. Esta carga distribuida puede ser el producto de, por ejemplo, un poste de hormigón, puede ser una construcción existente, una carga puntual, o sea, eso vamos a ir viendo más adelante. Esta es otra estructura de contención. Fíjense que acá hay toda una estructura de contención y aquí también continúa, ¿verdad? Pero fíjense, esta es en sí misma una estructura de contención. Y aquí se aplica también este principio. Esta es una planta real de un trabajo, ¿verdad? Fíjense que aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? Esto es un cauce y lo que se hace son algunos esquemas de protección, ¿verdad? Estas protecciones, ¿verdad? Tienen como solución la utilización en algunos casos de gaviones, otros de muros de hormigón armado, ¿verdad? Pero siempre está esta situación, ¿verdad? El suelo que empuja el muro que tiene ese cauce, ¿verdad? Entonces, estos son casos así reales. Fíjense, esta es una planta, digamos, ¿verdad? Un 3D. Entonces se ve, digamos, cómo se produce, digamos, acá está el muro. Este tipo también de problemas se tiene cuando tenemos, por ejemplo, esta es la contención y tenemos un puente peatonal, un puente en sí mismo, pero siempre que tengamos estas diferencias de topografía. Fíjense, esta es otra estructura de contención de suelo. Estos son gaviones con cola, ¿verdad? El nombre comercial sería Terramesh, ¿verdad? Entonces, estos gaviones con cola, ¿verdad? Después les voy a mostrar cómo son y qué hacen. Aquí también se ve una estructura que está hecha con gaviones, ¿verdad? Los gaviones con cola por lo general son gaviones y por lo que va detrás, ¿verdad? Se utilizan sistemas geosintéticos que pueden hacer el trabajo de esa fricción que se necesita y después con el peso del suelo hace como que todo sea un bloque. O sea, esto es muy interesante cuando se tienen alturas superiores, por ejemplo, a 7, 8 metros, ¿verdad? Entonces, este sistema de contención funciona bien para alturas importantes de desnivel. Entonces, casos en ingeniería civil que requieren construcción de elementos de retención de suelos, muelles portuarios, estribos de puentes, pavimentos en corte, o sea, pavimentos que están en desnivel, canales. Estos son los casos. Retención de suelo en excavaciones y rellenos. Entonces, estos son casos donde se quiere hacer una retención en construcción, ¿verdad? Entonces tenemos los muelles, estribos, pavimentos. Y estos son casos, ¿verdad? En el día a día, digamos, retención de suelo. Para excavaciones, entonces, esto nos genera unas cargas y con esas cargas nosotros tenemos que calcular el entibamiento, ¿verdad? Y también los rellenos. En estructuras, ¿verdad? En permanentes o temporales y, bueno, rígidos flexibles. Esos son los tipos de estructuras que se pueden dar de contención. Vamos a ir ahora a los tipos de muro. Existen dos categorías principales y son los muros convencionales y los estabilizados mecánicamente. ¿Cuáles son muros convencionales? Vamos a tratar de aprender ya bien acá. El muro de retención de gravedad, como su nombre dice, eso funciona por su peso propio, ¿verdad? El peso propio del muro más ese dimensionamiento que vamos a hacer, ¿verdad?
es lo que hace que se pueda construir y salvar esa situación, ¿verdad? Generalmente es un muro de piedra bruta, un muro de hormigón masa o de gaviones. Puede ser también un muro de hormigón masa con o hormigón ciclópeo, ¿verdad? Con 30 o con 30% de contenido de piedra bruta. Pero por lo general, entonces, se habla de un muro que funciona por gravedad. El otro tipo de muro que tenemos es de retención de semigravedad. Son muros de gravedad donde se utiliza alguna pequeña cantidad de varillas, ¿verdad? Entonces con eso se absorbe, voy a admitir a la compañera. Con eso se absorbe las cargas que se necesitan, ¿verdad? Entonces, semigravedad, dijimos, es un muro de gravedad, ¿verdad? Pero que tiene cierta cantidad de acero, sobre todo en la base, ¿verdad? Para minimizar la sección del muro. El muro de retención en voladizo, ¿verdad? Es el que vimos recién, ¿verdad? Está hecho de hormigón armado y formado por una serie de pantallas o losa de base y pantalla. Y el muro de retención con contrafuerte. Hay algunos casos en que este muro de voladizo requiere, ¿verdad?, de una estructura, una losa rigidizante, ¿verdad? Y ahí se le pone contrafuertes, ¿verdad? Yo pongo la losa y pongo contrafuertes. Vamos a mirar aquí. Muro de gravedad. El muro que está acá, ¿verdad? Que puede ser un muro hincado, ¿verdad? Muro de gravedad de armado, como hablamos, y el muro con contención que tiene ya un sistema de anclajes, ¿verdad? Hay diferentes tipos, ¿verdad? Y fíjense que cada uno va trabajando según sus principios con los cuales fueron hechos. Vamos a mirar ventajas y desventajas. Bueno, la construcción del muro de piedra bruta. Bueno, la construcción del muro de piedra bruta es muy buena, ¿verdad? Pero alturas, acá dice mayores a 10, yo diría mayores a 4 metros, ¿verdad? Porque el problema es que el alto te define también el ancho, ¿verdad? Entonces son elementos rígidos, ¿verdad? Que trabaja por peso propio, ¿verdad? Bueno, y eso hace, digamos, que tenga ciertas características, ¿verdad? Ventajas, es fácil de construir, ¿verdad? Muy fácil de construir, ¿verdad? Es útil si tenés cargas relativamente altas, pero si tu terreno de cimentación tiene también las características de una buena capacidad portante, ¿verdad? Tiene un peso elevado, entonces el suelo puede deformarse, ¿verdad? Y uno de los inconvenientes más altos es ese, ¿verdad? Que el peso propio hace, ¿verdad? Que, o sea, tiene esa limitación, la resistencia al suelo de cimentación. No lleva armaduras y se hace, ¿verdad? Conocen ustedes, ¿verdad? Es piedra bruta colocada, o sea, la piedra bruta va colocada con una argamasa. Estos son muros de gravedad súper lindos, ¿verdad? Entre paréntesis, ¿verdad? Profe, Sí, decime. una consulta. El tema de los muros con anclaje, ¿qué tipo de anclaje se utiliza para los muros? Los anclajes se elaboran con una perforación dentro del suelo y allí se pone como una vaina y se pone una inyección de cemento. Son anclajes que se hacen y se calculan también, ¿verdad? Entonces se hace la perforación, se mete el cabo de anclaje, se hace la inyección. La punta del anclaje normalmente lleva una dimensión mayor. Vamos a ver eso, tenemos que dar. Y de ahí, entonces, eso va. No sé si ustedes suelen ver algunos pasos a desnivel que tienen como es como una losita, ¿verdad? Pero con formas. Suelen ser hexagonales y van trabadas, parece. Mucho de Profe, eso. una consulta. Sí, decime. ¿Necesariamente hay que ponerle tipo un aislante como el geotextil detrás del muro? ¿O no Bueno, eso necesariamente? también me Depende gusta. de la situación. Sí, bueno, entonces termino con el tema de anclaje. Nosotros vamos a hacer el cálculo de los anclajes porque es parte de lo que se llama antibamiento. No sé si responde a tu pregunta. Sí, profe, gracias.
Entonces nosotros vamos a hacer el cálculo. Ahora, con respecto a lo que dice la compañera, muchas veces es necesario poner un geotextil en el trasdos del muro, aquí, ¿verdad? El objetivo es que si yo tengo aquí algunos caños de salida de nivel freático, no haya fuga de los finos. ¿Entendés? No sé quién me preguntó, no sé tu nombre. Claudia, profe. Claudia, fíjate que si yo pongo por aquí unos orificios de salida del nivel freático, para que el nivel freático no me produzca un empuje también aquí, ¿verdad? Y yo no pongo ese geotextil, los finos que están por acá van a ser arrastrados, ¿entendés? Entonces, ese es el Sí, sí, objetivo del sí. geotextil. En algunos casos, sobre todo en excavaciones que se hacen para subsuelos, aparte del geotextil, lleva una estructura drenante. Entonces, el agua entra a la estructura drenante o a la malla drenante y de ahí se va a un reservorio y de ahí se bombea. Eso es lo normal que ocurre, ¿verdad? Pero fíjense que, por ejemplo, en este caso de muro de retención de gravedad, para este caso en particular, no tendría sentido poner un geotextil, ¿entienden? Porque acá no hay ningún caño de salida de agua ni nada. O sea, si yo quiero poner aquí una salida, como unos drenes, entonces puedo poner, pero acuérdense que aquí va a salir agua, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, no tendría, o sea, no habría por qué poner un geotextil aquí, ¿verdad? Fíjense que este es un caso de los que estábamos hablando antes, que es un muro de retención de gravedad, pero que la base tiene un hormigón armado. Entonces, este es un caso donde estuvimos viendo antes. Sería de semigravedad también, ¿verdad? O sea, podría ayudar, digamos, a esa base ahí abajo. Fíjense, esto es bastante bueno, es muy linda esta estructura. Por lo general, estos deben tener ya por aquí metidos geomallas, ¿verdad? Que actúan, digamos, para el tema de contrastar la fricción. En piedra bruta, generalmente alturas menores a 6 metros, estabilidad externa es por peso propio, la interna solamente se da por compresión. Pueden ser muros de piedra bruta colocada, de hormigón simple ciclópeo, muros de gaviones, creep walls o muros diafragma. Vamos a mirar un poco algunas fotitos por acá. Muros de hormigón armado, ¿cómo son? Entonces, ¿por qué nace un muro de hormigón armado? Y porque tengo que reducir la sección. Fíjense que si yo tengo esta altura H de 6 metros, mi muro de gravedad se va a volver muy grande. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago un muro de hormigón armado, dimensiono el muro para las cargas que yo voy a tener del suelo, ¿verdad? Y también dimensiono todo lo que es mi cimentación. Si de por ahí las cargas son elevadas y el muro es muy largo, es muy continuo, entonces, ¿qué se hace? Se colocan contrafuertes, ¿verdad? Entonces, a partir de alturas mayores a 6 metros, ya es conveniente usar este tipo de muros. Bueno, y acá vemos algunas fotos. Muros de flexión, ¿verdad? Generalmente son muros de hormigón armado, la altura dice, para hormigón armado menor a 6 metros, muro de contrafuerte menor a 10, muro de hormigón, pueden ser de hormigón pretensado. Estos son muros que trabajan, que son de flexión o cantilever, que se llama, ¿verdad? Y esto que está aquí, fíjense la forma que tiene el muro. La parte del trasdos ayuda, porque también ayuda acá a que no se produzca el momento. Fíjense que si esto quiere volcar, el suelo que está en el trasdos ayuda con el peso a que eso no vuelque. O sea, este dimensionamiento o el dimensionamiento de este tipo de muro es bastante interesante porque disminuye bastante los costos, ¿verdad? O sea, yo tengo una base
bastante interesante para absorber el tema de la carga que se transmite en caso de que mi capacidad portante del suelo no sea tan alta, ¿verdad? Pero tengo todo también el tras 2 que me ayuda con la carga, ¿verdad? Porque esto va a tratar de volcar para este lado. Los muros de gaviones, ¿qué es lo que son los gaviones? Vamos a ver, voy a mostrarles ya unas fotos. Estos son los gaviones. Son cajas que se hacen de una malla de doble torsión que tiene una protección especial. En algunos casos, inclusive, esa protección podría ser un recubierto, ¿verdad? Porque hay zonas donde, por ejemplo, el agua tiene muchas sustancias tóxicas que podrían dañar la malla, entonces tienen como una cobertura, ¿verdad? Entonces son unas cajas metálicas, ¿verdad? Tipo la malla esa de gallinero, ¿verdad? Dentro se acomodan piedra bruta colocada debidamente, tienen que estar bien encastradas, ¿verdad? Y tienen una vida útil aproximadamente de 50 años, ¿verdad? Trabajan principalmente por gravedad. Ahora están haciendo unos muros hermosos. En varias zonas ustedes habrán visto, o no sé si no vieron, tenemos que ver, ¿verdad? Y es esto, o sea, sirve para poder salvar las diferencias, los desniveles. Este es otro caso también de muro de aviones, ¿verdad? Tengo por ahí algunos documentos de Mataferri que me habían dado, ¿verdad? Donde hay casos hermosos, ¿verdad? Donde realmente, acá por ejemplo, se salva la altura. Fíjense, este es el camino, ¿verdad? Y con este muro se salva totalmente la altura. Queda una vista bastante armónica, ¿verdad? Y sobre todo se pierde, ¿verdad? Dentro de la naturaleza. Por este sistema también suelen ponerse como mallas, ¿verdad? Y se inyectan semillas para que puedan crecer plantas y todo queda muy bien. Bueno, el otro tipo de muro que conocemos es estabilizado mecánicamente. Los muros de contención que están estabilizados, ¿verdad? Tienen rellenos, ¿verdad? Y elementos de refuerzo. Este tipo de muro, uno de ellos es el suelo reforzado. El suelo reforzado, ¿qué es lo que es? Son capas de suelo compactado con mallas en medio, ¿verdad? Y ese suelo reforzado, ¿verdad? Lo que hace es que mejore, digamos, todo lo que es la cohesión y el fi finalmente. Fíjense, son capas de suelo compactado con una malla, otra capa con una malla. Y eso va totalmente, a ver. Estos suelos reforzados que están aquí de este lado, por lo general llevan un gavión por el frente. Entonces, normalmente esto se llama gavión con cola, ¿verdad? Este gavión con cola, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Hace que toda esta zona que está acá pueda ser realmente protegida, ¿verdad? Y bueno, y acá se puede hacer alturas mayores, ¿verdad? 10, 12, 15 metros sin problema. El único problema va a ser que lo que tengo de superficie lindera tiene que tener un tamaño apropiado para que se puedan meter todos los geotextiles que se necesitan para poder tener la fricción que necesitan. Bueno, eso vamos a ver después cómo se calcula. Este es el muro crypt wall, ¿verdad? Y son como esqueletos, ¿verdad? Son un muro de contención rígida también, que son como esqueletos que se van trabando y en medio se va metiendo suelo y esos suelos van compactados, ¿verdad? Entonces, esta es una pantalla con eso. Los elementos son interesantes, ¿verdad? Son como que van trabándose. Aquí, por ejemplo, tenemos como una geomalla, ¿verdad? Y también una estructura que sirve de contención. Entonces, esto va como que amarrado aquí y esto también sería una estructura que funciona con cola, ¿verdad? Fíjense, la terminación es muy interesante, muy linda, ¿verdad? Ahora en este momento, o sea, es interesante también que aprendan que no basta con que sirva como estructura de contención. También tenemos que cuidar la naturaleza, también tenemos que hacer que esto tenga realmente una presentación o una disposición
agradable a la vista, ¿verdad? El muro o pared diafragma también es una contención rígida, ¿verdad? Por lo general se utiliza un equipo, ¿verdad? El equipo hace la perforación, somos cucharas de almejas de diferentes tamaños que van haciendo la perforación, ¿verdad? Y esa perforación después se pone la armadura y se carga y con eso se termina la pared, ¿verdad? Una vez que está terminada la pared, lo que se hace es la excavación. Y otro tipo de estructura de contención flexible son las tablestacas, ¿verdad? Las tablestacas son por lo general estructuras provisorias, ¿verdad? Por lo general actualmente son metálicas. En muchas obras todavía en nuestro país se utilizan tablestacas de madera, ¿verdad? Pero acá es importante entender que esto tiene que estar empotrado, ¿verdad? Fíjense, esta es mi estructura que voy a usar de contención y yo tengo que tener empotrado, porque si no, el empuje puede hacer que me varíe todo. Entonces, cuando yo hablo de empuje, ¿verdad? Se refiere a las solicitaciones que el suelo ejerce sobre las estructuras que interactúan con el terreno o fuerzas que se desenvuelven en el interior, ¿verdad? Un empuje de suelo también se debe, por ejemplo, al agua, ¿verdad? El empuje de tierra puede ser debido al peso propio del suelo mismo o a sobrecargas que estén por encima, presencia de agua actuante. A ver, hasta ahí, ¿está claro? Sí, profe. Ok, porque ahora voy a entrar en un tema siguiente, ¿verdad? Entonces quiero que esté claro. Voy a llamar un ratito la lista y continúo. Justo entró alguien. Voy a llamar la lista un ratito. Voy a llamar la lista y ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Dale, voy a... no sé si están todos. Miguel, vos me decís si están todos. Sí, están todos, ¿verdad? Sí, profe. Sí, están todos, no hay problema. Decime, ¿por qué hay 41? ¿Por qué están 41 personas en nuestra clase? Miguel. No sabría responderte, profe. Voy a verificar entonces. Voy a tomar después la lista porque tengo que verificar. Algo está pasando. Tenemos 41. Ustedes no son 41 personas, ¿verdad? $39 son, sí. Y hay dos más. ¿Quiénes están que no son del curso? Profe, cuando compartís tu pantalla te suele contar doble a vos, capaz por eso. Ah, por eso ya, ok. Bueno, genial, ya está solucionado. Ok. Bueno, continúo entonces con mi clase. Están todos presentes. Voy a cargar después la presencia y ya está. Todos presentes. Ok. Seguimos entonces con la clase. Bueno. ¿A qué le llamamos empuje? Se llama empuje de tierra a la acción producida por el terreno sobre el muro con la que se encuentra en contacto. Y ahora vamos a empezar a entender qué es lo que es el empuje en sí mismo. Fíjense, se llama estructura rígida a las que no cambia de forma bajo la acción de los empujes. Y la otra es una estructura flexible. Si no cambia de forma, ¿verdad? Como en este caso, ¿verdad? Entonces yo tengo una estructura rígida, ¿sí? Aquí, por ejemplo, justo les puse esto aquí. Fíjense, en este caso, cuando se produce el empuje de suelo, acá tenemos un primer diagrama,
En esta zona es una zona bastante débil, entonces las armaduras se concentran. Fíjense aquí, cuando esto trata de deformarse, ¿qué es lo que ocurre? Esto que está acá son zonas, ¿verdad? Donde realmente están con solicitaciones mayores. Fíjense cómo se nota claramente aquí dónde van a estar los refuerzos y dónde van a estar las armaduras. Esta armadura que está acá viene y da vuelta, ¿está bien? Y yo tengo otro sistema de armadura que viene acá que es propio de la losa. Fíjense que acá actúa por este peso y aquí, sin embargo, fíjense cómo es. Fíjense cómo estas armaduras que están acá responden a esta solicitación que está aquí. Aquí es donde yo tengo la tracción, las armaduras mayores están aquí. Y aquí yo tengo también tracción, entonces las armaduras están aquí abajo. ¿Entendés? O sea, se ve perfectamente cómo es la deformación. Se llaman, sin embargo, estructuras flexibles a las que cambian de forma bajo la acción de los empujes del terreno. Fíjense aquí, esto que está acá en el piso también es una estructura flexible, preciosa, ¿verdad? Y permite deformaciones. Y fíjense esto que está aquí, también permite deformaciones. Estos son también gaviones. Porque nos interesa mucho que se deforme, sí que contenga. Y en este caso, como había preguntado la compañera, por detrás sí tengo que tener un geotextil o algo que contenga los finos que tiene el suelo. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula esto? Hay valores que tenemos que tener para el empuje. Entonces, es importante entrar en las hipótesis propuestas, ¿verdad? Fíjense, aquí tenemos varias hipótesis, Coulomb, Rankine, lo que desarrollaron, que son desarrollos gráficos, ¿verdad? Kuhlmann, Poncelet, ¿verdad? Y modernamente estudiadas por Capot, Tersay, Brinch Hansen y otros. Nosotros principalmente usamos el método de Rankine y le voy a aplicar enseguida qué pasa, ¿verdad? El método de Rankine es un método que está bastante simplificado y es muy fácil de utilizar. Entonces, normalmente usamos ese método. También vamos a ver el método Coulomb, porque es otro de los métodos utilizados, sobre todo en los software. Si miramos una partícula pequeñita de suelo, habíamos dado de que tenemos un sigma vertical que es igual a gamma por h y tenemos un sigma horizontal que es un K sub 0 por sigma b. Ahora vamos a entrar en la teoría del equilibrio plástico o equilibrio límite. Nosotros tenemos esto que está aquí y en esta situación habíamos iniciado también esa visión que hicimos de la resistencia al corte, ¿sí? ¿Cómo determino ese valor de K sub 0? Primero por ensayos triaxiales, después por ensayos presiométricos y por fórmulas empíricas. Mi primer dato era gamma por Z, gamma por la profundidad donde está mi pequeña partícula que estoy mirando, ¿verdad? Y mi sigma H va a ser igual a K sub 0 por sigma B. K sub 0 es el empuje en reposo. Y eso habían dado ustedes en Geotecnia 1, ¿sí? Entonces yo tengo una carga aquí que es igual a un sigma vertical, que es igual a gamma por Z, gamma del suelo por H. Y yo tengo un sigma horizontal que es igual a K sub 0 por sigma B. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? ¿Qué es lo que actúa en el muro? Actúa el peso propio, ¿sí? El empuje del suelo. Ese empuje me produce unas cargas horizontales, ¿verdad? Ese empuje que está aquí.
actúa el empuje que se llama pasivo, que es del suelo que está de este lado, este del trasdo y este está del otro lado. La fuerza sustentante, que es la que va a hacer que esto no se hunda, ¿verdad? Y la resistencia al deslizamiento que se produce por la interacción entre el muro y el suelo. ¿Qué se necesita entonces para calcular esto? Forma y posición de la superficie de falla, ¿verdad? Porque tengo que saber dónde está la superficie de falla. La resistencia al corte de estos suelos que están acá y las solicitaciones y empujes sobre el muro. Algunas fórmulas empíricas nos dan el valor de K sub 0. También dijimos podemos obtener por el ensayo triaxial. La que normalmente se usa es la fórmula esta de Jackie, que es K sub 0 igual a 1 menos seno de phi. Eso es para el empuje que digamos en reposo, ¿verdad? Yo tengo valores de K sub 0, ¿verdad? De arena suelta, arena densa seca, arena suelta seca. O sea, tengo valores de K sub 0. Los valores están siempre por el orden de 0,5. Y eso fue lo que usaron ustedes en Geotecnia 1, cuando querían convertir, decían sigma vertical es igual a gamma por h y el sigma horizontal era 0,5 del sigma vertical. ¿Se acuerdan de eso? Hola. El sigma sub H le poníamos una K, profe, esa una K que nos daba ya de datos, no hacíamos la mitad. No hacía bueno, y ahora les digo, acá está, estos son los valores típicos, por ejemplo, en esta tabla, ¿verdad? Tengo el valor del tipo de suelo, ¿verdad? A partir del tipo de suelo tengo su coeficiente K, que es coeficiente en reposo. Ahora ya saben cómo se originan esos valores. ¿Está bien? Pero en general, si consideramos 0,5, no nos vamos a equivocar tanto. Entonces, el empuje en reposo. Vamos a entender bien. Si no entienden, me dicen otra vez después, porque cuando empecemos a calcular vamos a tener problemas si no entendemos. Dice que el empuje en reposo es la fuerza horizontal por unidad de ancho del muro resultante de la integración de las tensiones efectivas a lo largo de la altura cuando está en reposo, ¿verdad? Fíjense, entonces es la condición en reposo. Cuando empieza a moverse, cuando el muro sometido al deslizamiento lateral hacia afuera del macizo del suelo ocurre, entonces es activo. Empuje disminuye progresivamente hasta alcanzar un valor mínimo. El suelo empuja al muro. En el estado pasivo, el muro sometido al desplazamiento lateral para adentro del macizo del suelo. Empuje aumenta progresivamente hasta alcanzar un valor máximo. El muro que está acá, este es el muro empuja al suelo. Y el otro es el suelo empuja al muro. En el otro caso es el muro empuja al suelo. Vamos a ver unos dibujitos. Voy a ir a los... Voy a mostrar primero los grafiquitos. Un ratito. Quiero ver un caso para que puedan entender qué pasa. Se me salió el grafiquito y no puedo dibujar. Tengo que ponerles el... No sé, se me salió el dibujo de esto. Ustedes saben cómo poner acá el que es el dibujador, ¿no? Ya no creo. Es que yo tenía el dibujador acá y no sé, quería dibujarles y no puedo. Bueno, seguimos y la próxima, mañana tenemos clase otra vez y voy a dibujarles de nuevo esto. La cuestión es la siguiente. Yo tengo un muro, ¿verdad? Voy a poner este ejemplo. Yo tengo este muro y este es el suelo, ¿verdad? En el estado en reposo, aquí no hay movimiento, ¿verdad?
Entonces, la resultante está en un estado quieto. Sin embargo, en el empuje activo, si este es el suelo, este suelo empuja al muro y trata de volcarlo. Si este es en el estado activo, este suelo empuja al muro. Este suelo que está acá está en estado pasivo porque el muro trata de empujar al suelo. ¿Se entiende? Hola. O sea, un suelo está en empuje activo y otro en pasivo al mismo tiempo. Mismo, así mismo. Pero más que eso, porque si miramos, por ejemplo, el caso de un tubulón, por ejemplo, o una pila de cimentación, ¿qué es lo que va a pasar con la pila? La pila va a tratar de, ay, me da rabia que no puedo verlo para dibujarle, porque esto suelo tener yo para dibujar ahí. Mañana les voy a dibujar igual. Fíjense, en una pila de cimentación, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que cuando yo tengo una fuerza de tracción inclinada, ¿verdad? Tengo una vertical y tengo una horizontal. La horizontal en la pila hace que la pila empuje también al suelo, ¿verdad? Entonces, al empujar al suelo, esa condición es de un estado pasivo, ¿está bien? Entonces, eso es lo que les estoy diciendo. O sea, el activo es cuando el suelo le empuja al muro y trata de volcar. El pasivo, sin embargo, es cuando el muro le empuja al suelo. Es una condición del revés, digamos. Bueno, entonces, tengo dos teorías que puedo usar. Una es la teoría de Rankine y la otra de Coulomb. Vamos a empezar con la teoría de Rankine, ¿verdad? Rankine tiene una hipótesis que dice: la resistencia al corte del suelo obedece a la ley de Coulomb. ¿Se acuerdan de la ley de Moore-Coulomb, verdad? ¿Cuál era la ley de Coulomb? Investigación para mañana. ¿Cuál era la ley de Moore? ¿Se acuerdan? Uno decía que había una curva envolvente y el otro decía que la envolvente era una recta. Así mismo. Entonces, es válido lo que estamos diciendo. La resistencia al corte del suelo obedece a la ley de Coulomb. Eso nos va a permitir que, ¿qué nos va a permitir? A ver, La resistencia al corte. claro, pero ¿qué de la resistencia al corte? ¿Qué parámetros obteníamos de resistencia al corte a través de la ley de Coulomb? Cohesión y fricción. Exacto, nos va a permitir tener los valores de C y de Phi que van a ver ahora, vamos a necesitar para la fórmula. La otra hipótesis dice que el relleno de superficie es de superficie horizontal. Si este es mi muro, este relleno es horizontal. El trasdos del muro es vertical. No existen tensiones tangenciales entre el muro y este. La superficie del nivel de agua de la masa de suelo es horizontal y todas las sobrecargas uniformemente están uniformemente distribuidas en superficie del terreno. Entonces, vamos a aplicar acá la ley de Coulomb. ¿Qué dice la ley de Coulomb? Que todos los círculos que están debajo de esta línea de falla, ¿sí? En este estado, entonces, en esta situación, yo tengo aquí el estado activo y aquí el estado pasivo. Porque si esta es mi muestra, ¿verdad? Yo puedo ir desde este valor, ¿cierto? Que es mi sigma 1 y este es mi sigma 3. Lo mismo pasa acá, porque hay un límite, ¿verdad? Entonces, yo tengo un sigma que es un sigma horizontal y un sigma vertical. Entonces, esta es la misma situación. Fíjense, en el estado activo, miren lo que pasa. Y esto es lo que pasa en el estado pasivo. Porque el muro le empuja al suelo. Aquí el suelo le empuja al muro, ¿sí? En el estado activo, entonces, el caso A le vamos a llamar coeficiente de empuje activo. Y en el estado pasivo,
le vamos a llamar K sub P, coeficiente de empuje pasivo. Activo, pasivo, K sub A, K sub P. K sub 0, coeficiente en reposo. K sub A y K sub P, por lo que vimos aquí, son realmente esfuerzos conjugados. Porque cuando empieza a terminar uno, empieza a aparecer el otro. Cuando yo tengo el empuje del suelo que va empujando y esta K sub A empieza a aparecer, llega un momento en que este se hace máximo y este se hace mínimo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, este sigma H activo, sigma vertical y el sigma V y el sigma H pasivo, ¿verdad? Estos son los estados tensionales del estado de Rankine. Y vamos a tener entonces, no se ve muy bien, pero no importa. En el sigma A es igual a K sub A por el sigma B, ¿verdad? Y en el K sub P es el K sub P, ¿verdad? Por el sigma, ¿verdad? Fíjense qué pasa cuando el suelo es arenoso. Tengo el sigma 3, tengo el sigma 1. Yo tengo sigma 3 sobre sigma 1 igual a 1 menos seno de phi sobre 1 más seno de phi, que es lo mismo que tangente de 45 menos phi sobre 2. O sea, mi valor de sigma 3 sobre sigma 1 es lo mismo que tener 1 sobre n phi. Fíjense que el valor del sigma 3 es, miren bien, aquí sí es trigonometría también, como estaba diciendo una vez un compañero, ¿verdad? Fíjense que OA, que está acá, OA, menos AB, que es este que está aquí, es igual a OA por 1 menos seno de phi, por el tema de que es un triángulo, ¿verdad? Cuestiones de senos y cosenos. Y OA más AB es igual a OA por 1 más seno de phi. Si vamos entonces a esto que está aquí, sigma 3 sobre sigma 1, ¿verdad? Queda lo que está acá, 1 menos seno de phi sobre 1 más seno de phi. Entonces, para las arenas, K sub A es igual a 1 menos seno phi sobre 1 más seno de phi. O lo que es lo mismo, tangente cuadrado de 45 menos phi sobre 2. K sub P es la invertida, o sea, es 1 más seno phi sobre 1 menos seno phi. O sea, K sub P es igual a n phi. Y acá tenemos una relación. K sub 0 es menor que K sub P, pero es mayor que K sub A. ¿Está bien? Y esto vamos a hacer mañana. Vamos a hacer esta situación de la cuestión de la demostración de trigonometría. Si quieren empezar y avanzar un poquito, pueden hacer también, sin problema. Pero eso hacemos mañana. Porque si no, creo que ya vamos a marearnos todos. Dale, ¿qué? Esto ya no entraría